Bueno, Dios les bendiga, les habla Luna Gabriel, pastor por gracia de Dios, del Ministerio Apostólico Profético de Rey de Gloria, aquí en Buenos Aires, Argentina. Y he decidido hacer este video después de tanto tiempo que no he subido video, estuve preparando algunos temas. Y bueno, aquí ya están terminados algunos y quiero comenzar a subirlos y compartirlos con ustedes por este medio. El tema que quiero tocar es justamente sobre describir un poco al Dios Trino, ¿verdad? Desde la palabra ser. O sea, definir lo que es el Dios Trino desde la palabra ser. Entendiendo que la palabra ser, ¿verdad? En un principio, la palabra ser es un verbo copulativo que indica la acción o la cualidad de algo o de alguien, ¿verdad? Es, por ejemplo, decir, no sé, la maestra es buena. Entonces la palabra es un verbo conjugado en tercera persona singular, señalando a la maestra, indica al sujeto y lo que es. ¿Sí? La maestra es buena. Lo que es y de quién se trata lo que es. O sea, de la maestra y lo que es la maestra. Que es la maestra y que es buena. Eso es un verbo copulativo, el verbo ser. Pero también la palabra ser es utilizada para indicar eh, la cualidad, ontológicamente hablando, la sustancia, la naturaleza, la esencia de algo o de alguien. Y también la palabra ser se usa para indicar a un sujeto, a alguien o a algo, sea animado o inanimado. Por ejemplo, podemos indicar la palabra ser para referirnos al ser humano, a los animales, a los seres vegetales, a la vida microscópica, ¿sí? Organismos microscópicos. Como así también podemos referirnos a Dios como el ser supremo. O sea que la palabra ser tiene varias acepciones, ¿sí? Y se utiliza para, vuelvo a repetir, en primera instancia es un ser copulativo, indica lo que es, ¿sí? Tal cosa de la cual se esté refiriendo, eh, o la acción de algo, porque es un verbo. Y luego entendemos que la palabra ser es para indicar la naturaleza, la sustancia o la esencia de algo o de alguien. En este caso, podemos decirnos o referirnos de la naturaleza o de la esencia del ser humano, de los seres animales, de los seres vegetales, ¿verdad? Podemos hablar de la naturaleza de esas cosas y también del ser humano, como también podemos señalar a Dios como el ser supremo. Entendiendo entonces que la palabra ser, ¿verdad? Entendiendo todos sus significados y los usos que se le puede dar, con esto en mente vamos a adentrarnos a describir al Dios Trino que cree en la Trinidad, ¿vale? El sector trinitario. Yo he escrito algunas cositas acá que las quiero compartir con ustedes. Entendiendo que el uso que se le da a la palabra ser tiene varias acepciones, podemos decir que en la Trinidad se adora a un ser divino a nivel genérico, pero a tres personas a nivel personal o individual, ¿verdad? Lo que nos estaría mostrando un claro politeísmo. Eso es lo que ellos creen, en tres seres a nivel personal. Entonces el sector trinitario alega que ellos no son politeístas, que creen en un Dios el cual es tripersonal, o dicho de otra manera, que dentro de la deidad existen tres personas divinas, cada una distintas y diferentes de las otras a nivel personal, pero iguales entre sí por compartir la misma sustancia
o el mismo ser divino. Bueno, entonces vamos a refutar el clásico argumento que usan los trinitarios. Ellos dicen, no creemos en tres dioses, sino en uno, pues ellos comparten la misma sustancia o naturaleza. O sea, pues ellos ¿quiénes? O sea, las tres personas, ellos comparten la misma sustancia. Y por eso ellos ya dicen que queremos un Dios. Bueno, yo quiero decirle que ellos no pueden decir que creen en un Dios. Ahí donde dice la palabra Dios o Teos, ellos tendrían que poner la palabra deidad. Ellos tendrían que decir, creemos en una deidad, en la cual habitan tres personas, porque cree en un Dios, ¿verdad? La palabra Dios es para referirse a alguien, no a algo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que compartan la misma naturaleza no lo hacen un solo Dios. Un ejemplo, nosotros somos millones de personas humanas o de seres humanos en este mundo y eso no nos hace un solo hombre. Sí, en el sentido genérico, el hombre, ¿verdad? A nivel genérico, el hombre. Pero a nivel personal somos millones de seres humanos, millones de hombres, millones también de mujeres. Entonces, no podemos decir, ¿verdad?, que somos un solo hombre a nivel personal. Lo somos en un nivel genérico, pero no personal. Por ende, de este mismo modo, analógicamente hablando, ellos no pueden decir creemos en un Dios. Sí, en un sentido genérico, pero tendría que poner, para que sea más relativo o correlativo con lo que ellos creen, ellos tendrían que decir creemos en una deidad en la cual habitan tres personas. Entonces está más claro ahí lo que ellos estarían creyendo, porque ellos disfrazan su politeísmo al decir creemos en un Dios. No, tienen que decir creemos en una deidad y en la cual habitan tres personas divinas. Entonces ahí está muy claro y ahí sí podemos decirle, pero ellos no lo quieren decir, no van a decir así, porque eso desnudaría lo que realmente ellos creen en tres personas divinas, haciendo de ellos tres dioses, tres seres divinos cohabitando en un mismo ser, que también quiero hablar un poquito de eso, cohabitando en un mismo ser, compartiendo la misma naturaleza. Está claro que ellos creen en tres dioses. Por más que compartan la misma sustancia, son tres dioses, son tres personas divinas. Así como nosotros somos millones de seres humanos en el mundo, ¿verdad? No somos uno solo. Sí, en un sentido genérico, somos el hombre, la humanidad. Pero es mejor decir, somos una humanidad, porque no hay muchas humanidades por todos lados. Somos la humanidad, una sola humanidad en todo el universo, ¿verdad? Una sola humanidad. Y dentro de la humanidad hay millones de personas, de seres humanos, millones. Así lo mismo, analógicamente hablando, pasa en el Dios Trino. Son una coalición de personas divinas, una sociedad, un grupo de personas divinas que se unen para ser lo que el sector trinitario dice un Dios. No son un Dios. Son tres dioses que comparten la misma sustancia y a eso se le llama deidad. O le podemos decir un Dios, pero en sentido genérico, no personal. Genérico, no personal. Entonces, un Dios genérico no es alguien, sino que es algo. Así como un equipo de fútbol, una sociedad, un pueblo, un ejército, una familia, todos estos sustantivos o vamos a decir estos ejemplos no son alguien. Un equipo de fútbol no es alguien, es algo. Un pueblo no es alguien, es algo. Una familia no es alguien, es algo. Un ejército no es alguien, es algo. Lo mismo esta coalición divina.
llamado a Dios por ellos en un sentido genérico. Por eso digo que tiene que utilizar la palabra deidad en vez de decir Dios. En un sentido genérico, ese Dios no es alguien, es algo. Luego, de entrando en ese ser divino, van a decir, bueno, aquí están las tres personas, eh, por lo cual podemos decir personal. Claro, no es un Dios personal. En ese caso sería un Dios multipersonal, no personal. Bien, quiero seguir leyendo lo que escribí acá. Yo pregunto, ¿cómo podemos llamar Dios singularmente cuando en realidad para ellos ese Dios son tres personas distintas y diferentes? Claro. Ellos no pueden decir creemos en un Dios, allí ellos tienen que utilizar la palabra deidad. Entonces, para que podamos referirnos al Dios trino como singular, ¿verdad? Y no plural, o sea, no llamarles dioses, ese Dios compuesto por tres personas, o formado por tres personas, o dentro de ese ser que habitan tres personas, tiene que suceder los siguientes accidentes, ¿sí? Para que nosotros no digamos que creen en tres dioses, sino en un Dios, entonces ellos tienen que demostrar estas cosas, o tienen que ocurrir estos accidentes que voy a enumerar. Uno, que ese Dios a nivel personal, ¿sí?, sean cada una de las personas las mismas entre ellas. O sea, que el Padre sea el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo sea el Padre y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el Padre y sea el Hijo. Para que no llamemos o no le digamos a ellos que creen en diferentes dioses, tienen que ocurrir estas cosas, estos accidentes que estoy enumerando. Número uno, que cada una de las personas sean la misma, ¿sí? Que ese Dios que ellos creen a nivel personal, cada una de las personas sea la misma la una de la otra. Otro punto que tiene que suceder, otro accidente que tiene que ocurrir para que esto ocurra, que las mentes de cada una de las personas sean compartidas simultáneamente entre cada una de ellas, que sus almas también lo sea, que su espíritu también lo sea, ¿sí? De modo tal que lo que piensa una de las personas lo piense también la otra, que lo que siente y experimenta una de las personas también lo experimente las otras personas simultáneamente. Mas sin embargo esto no sucede porque ellos niegan que el Padre, que sea el Padre manifestado en carne quien muere corporalmente en la cruz, sino otra persona que no es el Padre, mas sin embargo que es el mismo Dios por tener entre ellas la misma sustancia. O sea que esto no va a ocurrir en la Trinidad porque ellos no creen que el Padre manifestado en carne murió. Ellos creen que murió el Hijo de Dios. Los unitarios también creemos que murió el Hijo de Dios, como lo dice la Biblia, pero no que el Hijo sea otra persona divina aparte de Dios el Padre, sino que consideramos e interpretamos que fue Dios el Padre que se manifestó, asumió una naturaleza humana, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por supuesto, y morir en la cruz y experimentar humanamente en esa existencia como hombre, como ser humano, experimentar la muerte corporal. Eso es lo que creemos los universitarios, por lo menos lo creo yo así. Entonces, como cada una de las personas no son las mismas según la Trinidad, y como cada una de las personas tiene su propia voluntad, su propia mente, entonces no se puede negar que ellos creen en tres dioses. Estos accidentes que no ocurren en el Dios Trino no les permite a ellos afirmar que creen en un solo Dios, sino en varios dioses, porque son diferentes las personas. Sin embargo, nosotros, la unicidad, sí creemos en un solo Dios a nivel personal. No creemos en un Dios conformado
o integrado, o qué palabra podemos utilizar, o que dentro de la deidad existan tres personas. No creemos tal cosa. No creemos en tres sujetos, tres seres divinos que comparten la misma sustancia, a lo cual nosotros tengamos que adorar. La Biblia nos habla bien claro en Deuteronomio 6:4 que dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es un solo Dios, es un solo ser, tanto sustancial, porque es el único divino, el único ser divino es Dios, nuestro Salvador, y a nivel personal es único, porque dice el Señor, no dice los señores. El Señor nuestro Dios, dirigiéndose o refiriéndose a un sujeto unipersonal, no tripersonal. No puede existir un sujeto tripersonal o un ser tripersonal. No puede existir una persona que sean tres personas. No existe eso. Existe una persona. Pero ahora vamos a hablar un poquito de ese argumento. Entonces, como cada una de las personas no son las mismas entre ellas, para los trinitarios, por ende, tienen tres dioses a nivel personal que comparten la misma naturaleza. Que compartan la misma naturaleza, esas tres personas no le hace o no los hacen un Dios personal, sino una coalición de personas divinas bajo el nominativo Dios. El Dios Trino, en palabras sencillas, no es más que un grupo o una sociedad de personas divinas, y a eso le llaman Dios el sector trinitario. Un grupo no es un alguien, como dije en un principio, sino que es algo, así como una empresa, un pueblo, una sociedad, un equipo, una familia. Por ende, a primera instancia, el sector trinitario tiene a su Dios como algo, luego, para decir que ese Dios no es algo, sino una comunidad de personas divinas, incurriendo que eso significa alguien. No. Una empresa o ese Dios trino no significa alguien, sino que es algo. Para que ese Dios trino me hable personalmente, las tres personas deben hacerlo al unísono. Si no solo me habla una persona de esa deidad, no me estaría hablando el Dios trino, sino un miembro de la coalición divina, a menos que hable en nombre de las otras personas. Le voy a dar un ejemplo sencillo en nuestro tiempo que estamos viviendo con esta pandemia, coronavirus. Se están haciendo muchas donaciones, mucha ayuda, ¿verdad? Voy a tomar un ejemplo, quizás algo vulgar, ¿verdad? Pero que va a ayudar para entender un poco. Messi, el jugador de fútbol Messi, que es integrante del equipo de Barcelona o del equipo de fútbol de Barcelona, hizo una donación para ayudar a los hospitales, para los insumos, etc. Ahora, esa persona que es integrante del grupo, del club de fútbol, del equipo de fútbol Barcelona, hizo una donación. Eso no quiere decir que el Barcelona hizo la donación, sino que lo hizo Messi, un integrante de ese equipo. Acá pasa lo mismo. Analógicamente hablando, si una de las personas fue el que hizo tal acción o habló tal acción, tal palabra, fue esa persona en particular, no las otras personas. A menos, como dije, que esté hablando en nombre de las otras personas. A menos, por ejemplo, que Messi haya dicho: esta donación las hacemos todos, el equipo, yo la estoy dando, pero en realidad la estamos donando entre todos los integrantes del equipo de fútbol. Pero no es así. O sea, analógicamente o comparando un ejemplo analógico, Barcelona vendría a ser el Dios Trino, ¿verdad? Y uno de los integrantes, ¿verdad?, de ese club, de equipo de fútbol, Messi, hizo una donación. En este caso, no podemos darle el crédito a todo el club,
Lo mismo pasa con el Dios Trino. Una de las personas dice o hace algo y solamente el crédito recae en esa persona, no en todo el Dios Trino, ¿verdad? Porque fue algo particular, a menos que esa persona diga, yo vengo a hablar en nombre de las personas. Ahora, más sin embargo, hay una contradicción terrible, porque siendo el Hijo diferente al Padre, como sostiene el sector trinitario, el Hijo dijo, las palabras que yo hablo, ¿verdad? Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras y Él hace todas estas cosas. O sea que las obras que hacía el Hijo no son propias, son del Padre. Le corresponde al Padre esas obras. Por ende, el crédito, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Al que los hace o al que los pensó, los realizó en su mente? Porque hay alguien ideológico, alguien que está, algo a nivel intelectual que está trabajando, y hay otro que lo está ejecutando según la Trinidad. Entonces tenemos dos sujetos que hacen diferentes cosas. Uno lo piensa y el otro lo ejecuta. Es terrible esto. ¿A quién le tenemos que entonces dar el crédito? Acá hay donde entra una controversia terriblemente la Trinidad, porque el Hijo es el Salvador, pero la obra de salvación intelectual, a nivel intelectual, es del Padre. Y el Padre manda al Hijo para que salve a la humanidad. Pero eso es un tema que yo lo quiero hablar en otro video, porque lo tengo preparado para eso, de los créditos que asumen cada persona dentro del plan salvífico. Eso quiero hablar luego. Más quiero seguir con este tema de definir al Dios Trino desde la palabra ser. Entonces, la acción de una persona queda en esa persona, no en otras personas. Por lo tanto, si yo digo, el Hijo me habló, si un trinitario dice, el Hijo me habló, ok, el Hijo te habló, no te habló Dios, no te habló el Dios Trino, te habló uno de los integrantes. A menos que las tres personas te estén hablando al unísono, ahí sí tú podrás decir, amigo trinitario, amiga trinitaria, que el Dios Trino te habló. Porque para ustedes el Dios Trino son tres personas. Si te habla una de las personas, no te habló la totalidad, te habló solamente una. Y esa una, a menos que esté hablando en nombre de las tres, ahí sí tú puedes decir, me habló el Dios Trino. Pero mientras tanto, si una sola persona te habla, queda en eso solamente. Una sola persona te habló, no te habló el Dios Trino. Te habló el Dios Hijo, por así decirlo. O, en otro caso, te habló el Dios Padre, solamente te habló el Padre, pero no te habló ni el Espíritu Santo, ni te habló el Hijo. O sea, te habla una de las personas divinas a las cuales tú crees, en las cuales tú crees. No te habla el Dios Trino. El Dios Trino tiene que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que te hable el Dios Trino, te tienen que hablar las tres personas. Mientras te hable solamente una sola persona, el Dios Trino no te estaría hablando. Pero de eso también quiero hablar luego, en otro video. Entonces, la voz personal de esa persona llamada Hijo no es la voz de las otras personas divinas que integran la coalición llamada Dios. A menos que esa persona llamada Hijo hable en nombre de las otras personas y todos estén de acuerdo que cuando habla una, habla en nombre de las tres. Pero esto es imposible porque tendríamos que llevarlo a todas las acciones que se presenten, tanto como en el hablar, como también en el hacer. O sea que, un ejemplo, así como te estuve diciendo, de que si no te hablan las tres personas al unísono, no te habló el Dios Trino, sino que te habló una de las personas. Así también pasa o sucedería en las acciones, en lo que hace una persona. Si el que murió por vos fue el Hijo y no el Padre y no el Espíritu Santo, entonces el único que dio la vida por ti
no fue tu Dios Padre y no fue tu Dios Espíritu Santo, sino que fue una de las personas de ese Dios Trino. Solamente una te salvó. Las otras personas no te salvaron. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? Porque ustedes niegan que sea un solo sujeto el que hace la obra de salvación. Ustedes creen que son 3 personas actuando en el plan de salvación, pero ¿cómo te pueden salvar una de las personas? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo te pueden salvar las 3 personas? Si para la redención de pecados solamente se necesita la sangre, y para ustedes la sangre del Hijo fue, del Dios Hijo, no del Dios Espíritu Santo ni del Dios Padre. Solamente una de las personas te salvó. Qué triste tener así un Dios conformado por 3 personas y solamente a una tiene el valor para venir, descender, hacerse hombre y morir por ustedes. Pero en otro video lo quiero hacer eso. Ya la tengo preparado el material. Sigo, ya voy terminando. Entonces, siguiendo con el término ser, ¿verdad? Que en primera instancia es un verbo copulativo que indica la acción, la cualidad de una persona o de algo, que también es para referir a la sustancia, a la naturaleza, a la esencia de alguien o de algo, y también para referirnos a un sujeto en especial, o a varios sujetos, y también para referirnos a Dios como el ser supremo. Ahora bien, una persona, hablando de Dios y el hombre, posee una mente, una voluntad, posee emociones, sensaciones, tiene autonomía, posee alma, espíritu, y eso hace a cada individuo como un ser totalmente único e indivisible, y que en todo el universo no existe otra persona como esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos una sola versión de nosotros mismos. No hay otro Ángel Gabriel Luna, no hay otra persona como tú que estás viendo este video. No hay en todo el universo otra persona como tú. Es único, eres única. Así lo mismo Dios. Pero como los trinitarios no creen que Dios sea una sola persona, sino que son 3 personas, entonces cada persona tiene que tener su propia autonomía para que sea diferente la una de la otra. Tanto el Padre tiene que tener su propia mente, su propia voluntad, su propia voz, alma, espíritu. Lo mismo el Hijo tiene que tener su propia voluntad, tiene que tener su propia mente, su propio espíritu, alma, pensamientos. Y lo mismo también el Espíritu Santo tiene que tener todas estas cualidades para que sean diferentes las unas de las otras. Ahora, ¿podrá el sector trinitario demostrar que es así? ¿Que cada una de las personas tiene su propia mente? ¿O tienen una sola mente repartida en 3 personas ese Dios? Tendrán que dar una explicación sobre eso. Entonces, ahora hablando del Dios Trino, es innegable decir que no creen en un solo Dios, sino en 3 a nivel personal y según ellos en un solo Dios a nivel sustancial. Me falta esta hojita, ya terminamos, tenga paciencia, por favor. Pero ¿cómo se puede creer en un Dios sustancial? No puede existir un Dios sustancial, porque la sustancia es impersonal, es abstracta, no es una persona, no es alguien, sino algo. Por ende, no puede existir un Dios sustancial e impersonal, sino personal. Es como decir, algunas personas creen que el universo es el mismo Dios y que se autocreó, ¿verdad? El universo no es alguien, el universo es algo impersonal, no es alguien, no es un ser. Entonces, algo parecido a esto, lo que yo estoy diciendo, un Dios sustancial no puede existir, no es una persona, tiene que ser alguien, no algo. Entonces, ¿cómo puede la Trinidad decir que cree en un Dios personal cuando ellos creen que son 3 personas actuando en una unidad? Ya no es un Dios personal, es tripersonal o multipersonal.
Al ser tres personas siendo distintas a nivel personal cada una, entonces deben tener o poseer una mente, una voluntad, un alma, un espíritu y una autonomía propia. Tiene que tenerlo. Podrá demostrar la Trinidad que el Dios Trino posee tres mentes, tres almas, tres espíritus, tres voluntades. ¿Podrá? Me gustaría que algún varón o una mujer trinitaria me responda a estas preguntas. Podrán demostrar para señalar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes a nivel personal. Ahora, si ellos dicen, no, Dios no tiene tres mentes, tiene una sola mente, ¿ok? Tiene una sola alma, ¿ok? Tiene una sola voluntad, ¿ok? Un solo espíritu en tres personas. Si ellos llegan a decir así, que Dios tiene una sola mente, una sola voluntad, un solo espíritu en tres personas, eso lo haría más complicado todavía a ellos explicar su Dios Trino. Porque estarían haciendo de las tres personas una sola persona, escuche bien, que a la vez se despliega en tres personas, siendo esa sola persona a la vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si ellos dicen, nosotros no creemos que Dios tenga tres mentes, creemos que Dios tiene una mente. Entonces, están haciendo con este argumento de que esa sola mente, ¿verdad?, esté siendo compartidas en tres personas, haciendo de esto tres personas que tienen y poseen la misma mente. Si poseen la misma mente o el mismo centro de conciencia, entonces lo que dice el Padre, dice el Hijo. Lo que dice el Espíritu Santo, dice el Hijo.